lights. Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back on, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Semanario, otra noche que vamos a compartir charlas interesantes con los protagonistas que hemos invitado en esta oportunidad, una noche más fresca que todas las anteriores, así que nos viene bien y por qué no quedarnos en casa. Javier García es periodista, es abogado y vamos a sumar su mirada en relación a la política argentina actual. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, es imposible no empezar preguntándote sobre cómo ha afectado a la credibilidad del gobierno nacional todo lo último que se ha conocido, que tiene que ver con las fotografías, con los famosos videos de la fiesta de cumpleaños en Olivos y también un reconocimiento del error por parte del mismo presidente de la Nación. Bueno, lo que se sabe hasta ahora es que ha afectado mucho. Quizás el escándalo de estas fotos de Olivos y de las celebraciones en plena cuarentena, demuestra que es uno de los casos de impacto político más importantes de los últimos tiempos, porque las primeras encuestas que aparecen hablan de que el 100% de los argentinos conoce el episodio y entre un 20 y un 25% ya se manifestaron que tal vez cambien el voto en las próximas elecciones. Es decir, que es un impacto importante el que podría darse teniendo en cuenta que ya sondeo somero determina este porcentaje de cambio en la gente. Ha generado un impacto importante entonces. Por supuesto que es coyuntural, habrá que ver el día de las elecciones qué pasa, pero lo que demuestra es que hay un enojo muy grande con la figura del presidente Alberto Fernández por esta hipocresía de cumplir o no incumplir las normas que él mismo ponía y sobre todo porque no tenía miedo al virus al que nos quería atemorizar a todos, porque en las fotos no se ven barbijos, no se ven cuidados, y entonces ahí es donde la gente que de manera cercana o directa sufrió muchísimo durante todo el 2020, se pregunta en la credibilidad, en la palabra del presidente. Ahora, este enojo social del cual estás hablando para con Alberto Fernández, ¿también se genera hacia Cristina Fernández o estamos hablando de dos personas y la gente no los confunde a la hora de hablar de yerros por parte del gobierno? Bueno, hasta ahora no pareciera que afectara el problema a Cristina Fernández, por lo menos directamente en términos de su imagen. Pero sí la afecta en términos electorales, porque no te olvides que el plan de Cristina, una vez recuperado el poder gracias a Alberto Fernández o gracias a establecerlo como presidente, es en estas elecciones de medio término ganar unas 10 bancas, porque si logra esas 10 bancas tiene mayoría en Cámara de Diputados y puede dar curso a dos proyectos que le quitan el sueño, la reforma de la justicia y la reforma del Ministerio Público Fiscal. Entonces, indirectamente, si el escándalo de Alberto Fernández le cuesta votos al Frente de Todos, la va a afectar en estos términos electorales. Por ahora, en términos de imagen, no tanto. Y esto tiene que ver con la premura también de mostrarse en distintos actos de unidad política juntos y de alguna forma dicharacheros y con un diálogo como bastante íntimo entre ellos, haciéndolo público. Bueno, la estrategia de ella es dar un paso al frente ahora, incluso hacerse un poco cargo de la campaña y tal vez decir voten al proyecto y no importa Alberto Fernández o el desliz o el error o el problema que tuvo Alberto Fernández. Voten al proyecto y me parece que ese es el esquema de la campaña que va a tomar el Frente de Todos hasta ahora, además de haberlo retado públicamente al presidente. Entre otras cosas, lo mandó a poner orden, ¿no? Y en esta semana, o terminaba la semana con una reunión con todo el gabinete, con todos los ministros, como no se veía hace mucho tiempo, para hacer una evaluación seguramente del curso del gobierno y de la pandemia. De este orden también está hablando ella, de la necesidad de reunir a su gente y pedirles que vayan en un mismo sentido. En realidad es la primera vez, como decías bien, que es la primera vez que se reúne el gabinete completo. Pero me parece que lo de Cristina tiene más que ver con
ya le quiso ordenar cuando los funcionarios no funcionaban y le dijo que tenía que poner orden en los funcionarios. Esta medida de orden me parece que más de tipo doméstico, Bien. porque Cristina está muy molesta con el rol de Fabiola y de sus colaboradores. Es más, la hace responsable Cristina, más que incluso al propio Alberto, a la primera dama. Hay como una especie de sensación de que importa más al gobierno particularmente saber por qué, quién filtró esta foto y los videos en general, que el hecho en sí, ¿no? Que fue de una violación estricta a la cuarentena que estaba impuesta en ese momento. Bueno, tal vez eso es lo que también genera mucha molestia en la sociedad, porque no solo es el error y el desliz, sino estos manotazos que terminó dando el gobierno para tratar de desviar la atención en los medios o en el mensajero en el que publicó la foto, o incluso atribuyendo una operación política a la aparición en esta época de la foto, como si el hecho no fuera importante. Tenemos por ahí un tramo de lo que justamente Cristina Fernández le recomendaba a Alberto en cuanto al orden que debía poner y a la tranquilidad que debía tener para continuar el gobierno. A ver si lo repetimos. Que necesitamos imperiosamente otra forma de vincularnos. Por eso, Alberto, yo te pido, no te enojes ni te pongas nervioso, porque ¿sabés qué pasa? Cuando uno es presidente o presidenta en nombre de una fuerza nacional y popular, los errores, las fallas, las equivocaciones, las transgresiones inclusive a normas que uno puede tener, se magnifican. ¿Cómo toma Alberto Fernández, el presidente de la Nación, este tipo de discursos por parte de la vicepresidenta? ¿Se habla después de manera íntima, de manera privada, sobre lo que públicamente se conoció o no? ¿Directamente se sigue adelante? Yo supongo que Alberto no tiene mucho margen para enojarse o ofenderse con Cristina, mucho menos en estos momentos. Si no lo tenía antes, ahora seguramente lo tenga muchísimo menos. De hecho, esta disputa que tiene él sistemática, casi con uno de los hombres más cercanos a Cristina Kirchner, como Sergio Berni, hablan de esta falta de autoridad presidencial, que recordás también no pudo echar a un subsecretario en Energía, porque era hombre de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, y hablando de Sergio Berni, bueno, fue el que se mostró dentro del mismo partido enojado, ofuscado con la situación en una carta abierta, en un comunicado. ¿Cómo genera, qué repercusión genera dentro del mismo gobierno que uno de los suyos termine enfrentándolo de alguna forma abiertamente? Bueno, habla de las fisuras cada vez más notorias dentro de la coalición de gobierno, porque estás hablando de un ministro provincial que se refiere en esos términos tan desagradables al propio presidente de la Nación, y que el propio presidente le contesta, no directamente, pero en el discurso dijo: los que me acusan de esto son miserables y son hipócritas. Por supuesto, en esa categoría entraba y entra Sergio Berni en la consideración de Alberto Fernández. Con lo cual uno se pregunta si el presidente se enfrenta directamente con un ministro provincial. ¿Quién defiende o quién protege al ministro provincial que el presidente no puede remover? ¿Quién lo protege? ¿Lo protege Cristina? Y lo protege o Cristina Fernández de Kirchner o algo que sepa Sergio Berni, que todos desconocemos, porque el rol de Sergio Berni es muy curioso. En los últimos tiempos se ha manifestado seriamente contra Alberto Fernández y tiene unos rasgos de independencia que el peronismo generalmente históricamente no ha tolerado. Bien, bueno, te voy a preguntar también por la oposición y la aparición, sobre todo de los últimos días, de Mauricio Macri en la escena. ¿Están conformes los suyos con esta aparición pública o hubiesen preferido dejarla para un poco más adelante y seguir ellos haciendo la campaña? En algún sentido creo que siempre no les gusta perder un poco de que el foco, el reflector no les dé, pero el cierre de listas había dejado muchos heridos, muchos costos en Rodríguez Larreta, en Vidal, en Santilli, por estos cambios de jurisdicción. Me parece que la aparición de Macri por lo menos los corre un poco de esta escena o de este lugar crítico que recibían de la sociedad, un poco disconforme con sus últimas apariciones o sus últimas decisiones. Costo que no pagó Mauricio Macri. ¿Crees que la oposición ahora va a aprovechar este espacio, esta oportunidad, digamos, de la sociedad misma que le está achacando justamente lo sucedido en Olivos en el año pasado? ¿Va a poder aprovechar esta oportunidad? ¿La oposición lo está haciendo en este momento?
Mira, la oposición en realidad tienen fisuras grandes también, tienen fuertes internas. Lo del juicio político fue una gran interna que tuvieron, que no se lograron poner de acuerdo, y todavía no resuelven quién manda, porque el radicalismo estuvo acostumbrado durante este último tiempo a ser un vagón del tren, y el radicalismo ahora siente ganas y siente ansias y deseos de ser locomotora. Y estas elecciones pueden llegar a ordenar esa situación de ver quién manda, o pueden todavía abrir más el conflicto en Juntos por el Cambio. Definitivamente en las elecciones se va a poder determinar el pensamiento real de la sociedad. Evidentemente ahí sabremos si la sociedad perdona o no y si avala o no el manejo de la pandemia y las demás áreas de la política del gobierno actual. Gracias, Javier. Un placer. No, por favor, gracias a ustedes igualmente. Un gran abrazo. Vamos a hacer la primera pausa, pero antes contarles primero quién es la ganadora de la famosa picada Gulú Gourmet, que siempre ponemos a disposición de ustedes a través de una pregunta. Y en este caso la ganadora fue María Estela. El DNI termina en 402. Y ya ponemos a disposición el siguiente quién dijo, para que participen a través de Instagram, ingresando a Semanario TV. Vamos con la frase que es la que tienen que adivinar. ¿Quién dijo entonces? ¿La vida es una aventura atrevida o no es nada? ¿Quién dijo la vida es una aventura atrevida o no es nada? La contestan ahí, en el Instagram de Semanario, así nos buscan muy fácil, Semanario TV, y ya están participando para la próxima semana. Pausa y ya venimos.